Muy buenas noches, yo soy David Luis Tataje Rojas y vamos a hablar sobre educación y pedagogía para hoy sábado 1 de enero del 2021. Muy buenas noches, vamos entonces a trabajar y vamos un poco a explicar paso por paso en qué consiste todo lo que correspondería a lo que es la educación, ¿no? Muy buenas noches, Rosana Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos un poco a ampliar la información referente para todos lo que correspondería en sí la educación. Y hoy justamente vamos a complementar lo que es la educación propiamente dicha. A un ratito, aquí alguien quiere ingresar, vamos a ver. Listo, vamos a ver si puede. A veces, algunos han tenido problemas de conectividad en el día de hoy, especialmente por la mañana. Pero vamos a ver si todo nos sale perfecto. Listo. Muy bien. Vamos a un poco a ver qué es lo que vamos a ampliar la información sobre la complementación de lo que hicimos ayer en pedagogía y en educación. Esta es la segunda parte, lo que vendría a ser en la sesión 2 o la segunda clase, que es la continuación referente a lo que es educación y pedagogía. Pero hoy exclusivamente vamos a ampliar la información sobre la pedagogía, que habíamos ya dicho anteriormente que es ciencia, sí, para aclarar bien las ideas. Y la educación es la formación de la persona. Y eso tiene muchos factores, tanto el factor biológico, social y a la vez también la coyuntura cultural. Todo esto en realidad se va a discutir y es un problema que no, ya quedó bien claro porque muchos pedagogos y muchos filósofos han podido aclarar esta información. Y es cierto, los últimos investigadores, especialmente en biología, Piaget, un ejemplo, y muchos en lo que es las ciencias sociales, especialmente en psicología, estamos hablando de Skinner, estamos hablando de Brunner, ellos han aclarado algunos puntos a tratar sobre cómo es la conducta y a la vez cómo es el problema del conocimiento. Para un poco decirlo bien claro, la educación habla muy bien sobre lo que es la formación del ser humano. Y esta formación es muy compleja, es muy variada, porque tiene que ver los factores especialmente políticos, cómo es la política educativa de cada nación, en el caso peruano es totalmente diferente, porque siempre cada gobierno, desde 1821, con la fundación de San Martín, cuando funda principalmente la Escuela Normal de Varones, lo que vendría a ser el origen del magisterio, y empieza a haber trabas y a la vez también cambios. Modelos que han sido copiados exclusivamente de Europa y de Estados Unidos. Bueno, lo último, y hay un consenso que la ONU no impone, sino la ONU principalmente da como propuesta para el mundo y unificarlo, de acuerdo a lo que dicen en sus propósitos del milenio. Y el Perú, como socio de la ONU desde 1948, lo absorbe y lo copia tal como es. Aunque aquí hay mucho que decir por el largo problema que ha habido entre todos los gobiernos y con la educación, que siempre ha habido un divorcio o más claro una separación. Nunca ha habido un apoyo. Pero dejemos de un lado las excusas y lo más importante son dos agentes que tú tienes que saber. El maestro y el alumno. Sin eso no hay educación, porque el formador, que es el educador, el maestro, el educador, no con sus palabras claves, educador, que puede ser un docente, puede ser un profesor, puede ser un pedagogo, un andragogo o un maestro, al final todos ellos hacen lo que es la educación y es la formación exclusivamente de la persona, niño, adolescente, joven, adulto, la persona. Y esto es bien complejo y se tiene que aclarar en estos puntos para poder tratarlo. Por ello estamos hablando sobre educación y la finalidad importante para la transformación de la sociedad. Pero eso no es discutido, eso ya se sabe, sí, ya se sabe, en teoría, pero no en práctica. Porque en práctica es un problema social. Nuestro amigo José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos, él había propuesto lo siguiente, y después vamos a poner la propuesta de él. Él dice que la educación es un problema político, social y económico. Totalmente de acuerdo. Mariátegui en sus 7 ensayos, que lo tengo aquí detrás, vamos un poquito a sacarlo, junto con otro maestro, otro grande,
Acá está nuestro amigo Mariátegui, los 7 ensayos. Acá está. Pero ¿por qué recurrimos a estos marxistas? Porque en realidad son los primeros ensayos que hay en el Perú. Y es el punto de partida. Ya después las últimas propuestas que ayudan mucho en la educación peruana no llegan a profundizar los problemas. Muchos hablan del aspecto pedagógico. Por ejemplo, Constantino Carvalho, el filósofo, él aclara muy bien que es un problema principalmente cultural. Y a la vez también tiene que ver los incentivos. Eso es muy bueno. Es en un libro que él hizo, un diario exclusivamente, sobre los Reyes Rojos, él exclusivamente habla de eso. Pero no llega a una parte superficial, hay más. Y eso nosotros tenemos que tocar. La propuesta de él dice que no solamente, como dice nuestro amigo José Carlos, ¿no?, que aquí lo tenemos, no solamente es el problema político, social y económico, que él lo dice en sus ensayos sobre la educación y la reforma universitaria. Ojo, él lo dice antes que Córdoba, Argentina, ¿no?, haga una revolución universitaria. Ojo, o sea, es uno de los pioneros. Pero todo ese trasfondo que vendría a ser en los transcurso de los 90 años hacia adelante, la propuesta de él dice que es cierto, es político, es social, es económico, pero también es cultural. Y se le tiene que fundamentar. Porque el Perú, y aquí hay una aclaración que hay que tenerlo y ponerlo no en polémica, sino ponerlo en la aclaración, que el Perú debería ser, para que se forme como nación, propiamente dicho, tiene que ser una estructura curricular nacional. Sin eso, sin una identidad clara, que la educación cívica, caramba, nos han quitado, o la historia, que lo han reducido, historia del Perú especialmente, no tenemos las bases. Y al no tener esas bases, lamentablemente estamos a la deriva. Por eso el estudiante carece de la identidad. ¿Cómo le vamos a dar entonces autoestima si no tienes identidad? Pregunto. Y la respuesta es bien clara. Porque la propia currícula no ayuda al darle identidad. No es fútbol. No es solamente cuando mete gol Pablo Guerrero o alguien de la selección peruana y ese es identidad. No, ese no es identidad. Ese es un deporte que tiene una disciplina que es el fútbol. Pero la identidad comienza de las raíces culturales. Y también otro problema que justo estaba revisándolo por la mañana, que las currículas principalmente nacionales tienen de características regionales. Bueno y malo. Bueno porque se adapta al entorno de la región, de la provincia, del distrito. Está bien, no hay problema, que es necesario. Eso es en base a la realidad, no hay ninguna discusión. El otro es que hay un regionalismo, y eso está mal, porque el regionalismo divide. Recuerda muy bien, el Perú es y de acuerdo a la Constitución, que aquí lo tengo, ¿dónde está? Por acá. Aquí, nuestra amiga la Constitución de Fujimori, hay cositas que también se pueden rescatar, y hay cosas que también se pueden sacar. Pero dice bien claro que el Perú es una república unitaria. ¿Qué es eso? Es uno solo. No es Estados Unidos. Estados Unidos tiene 51 estados. O sea, los estados son diferentes. Cada estado tiene una identidad. New Hampshire, Connecticut, New Jersey, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida para otros. No, es diferente y tiene su propia bandera. Aquí han hecho todo un desastre en hacer un regionalismo. Me acuerdo cuando San Marcos me dio la oportunidad de viajar. Yo iba, ¿no?, a provincias, y aquí hay un dato de que había un exacerbado nacionalismo, especialmente en el sur. Puno, Cusco, Arequipa y Ayacucho. Junín. En la Amazonía peruana no hay una identidad tan clara, ¿no? Mucho aman a Lima, mucho aman a la costa, y es cierto, por la carretera de penetración. Cajamarca, ¿no? La Amazonía de Tarapoto, de lo que es Juanjuy, Tocache, San Martín, va a lo que es la Sierra de Cajamarca, Jaén, y especialmente a lo que es Trujillo y lógico Chiclayo. Ahora, todo eso en realidad está bien en un cierto modo, pero cuando llegamos a un chauvinismo exacerbado de regionalismo, rompe la unidad. O sea, para hacerlo más claro,
el país tiene que tener una política unida, unitaria. Es decir, no solamente la Amazonía tiene que conocerlo de su región, sino también de lo que es los Andes peruanos, mal llamado sierra, y de la costa peruana, ¿no? Que en realidad toda la costa es un desierto, desde Tumbes hasta Tacna. Pero es importante saber que estas culturas son necesarias por la identidad. Dejamos de un lado este espacio, porque estamos hablando sobre educación, y que es un tema muy complejo, que lo vamos a tocar en siguientes clases. Me interesa mucho más ver el aspecto pedagógico. Allí es el problema, porque va de la mano. Si estamos viendo que la educación es la formación, y decimos, usamos a nuestro amigo Mariátegui, que es un problema político, social y económico, y la propuesta de él, cultural, ¿no? Que bueno, no es una propuesta tan clara porque en realidad ya todo el mundo lo sabía, pero no lo hemos asentado o no lo hemos argumentado, y lo tenemos que argumentar en IEL, en nuestro instituto, que la cultura es muy necesaria para la formación de la identidad nacional. Eso es básico. Que no lo dijo Mariátegui, eso ya es propuesta nuestra. Que al final lo tenemos que ver y relacionar para una construcción educativa peruana. Dejada de un lado la educación, que eso es un tema muy discutido, y a la vez hay solución, vamos a hablar sobre pedagogía. Recuerda muy bien, la educación no es ciencia, eso hay que aclararlo. La pedagogía sí es ciencia. ¿Por qué? Vamos a dividirlo. La educación no es ciencia porque la educación son políticas, son ideas, son pensamientos, son filosofías, sí. Los primeros maestros de la humanidad fueron los griegos, los sofistas y luego los socráticos. Los sofistas están Anaxágoras, Protágoras, Tales de Mileto, Pitágoras, ¿no? Y los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Es decir, hay una división. Y eso principalmente sientan las bases. Luego ya después ya aparece en Europa de la Ilustración Pestalozzi, luego aparece otros personajes, ¿no? Que habíamos mencionado. En el Perú todavía no se sientan las bases en la educación peruana. Recién cuando se funda la independencia peruana, allí viene el pensamiento plagio de lo que hizo San Martín, el pensamiento francés. Copia lo que es la École Normale de París, Escuela Normal de París, y lo trae al Perú ese formato, Escuela Normal de Varones. Aquí comienza. Que ojo, en una clase vamos a hablar toda la historia de educación peruana, que te vas a poner hasta a llorar de lo que han hecho todos los políticos o presidentes o gobiernos para destruir la educación. Nunca ha habido una secuencia. Pero esas son las bases. Y viene un pensamiento francés, posteriormente británico, lancasteriano, y eso después, cuando ya el Colegio Guadalupe aparece, ¿no? Como colegio privado, no nacional, privado, ya empieza el pensamiento que viene de Europa, exclusivamente de Sebastián Lorente, que sienta las bases de la primera peruanidad. Ojo, dejamos de un lado el lado educativo, vamos a ver el lado pedagógico. En lo que es pedagogía, sí hablamos que sí es ciencia. ¿Por qué? Porque la pedagogía tiene que ver mucho con el método de enseñanza, que ese punto no lo vamos a aclarar hoy, lo vamos a aclarar en una clase de lo que es aprendizaje, enseñanza, son términos, didáctica, pero la pedagogía se basa en una ciencia para utilizarlo como metodología de la enseñanza. Método, técnica y estrategia, y todo eso es didáctica. Método, técnica y estrategia, todo eso es didáctica. Y todo eso exclusivamente se basa en un rigor científico. Y eso no lo digo yo, eso lo plantea nuestro amigo Mario Bunge. En la ciencia, su método y su filosofía. Allí exclusivamente lo plantea que la pedagogía sí es ciencia, más no la educación. Por eso hay una polémica mucho y hay que aclarar lo que pasa en el Perú, ¿no? Porque San Marcos, ¿no? Tiene una propuesta filosófica, la Cantuta nace con una propuesta científica, pero no aclaran los términos de manera semántica. Y eso es importante. Ahora, la propuesta de la Universidad de Trujillo y de otras universidades se basan en estos dos pilares, ¿no? Que en realidad es un tema de discusión y hasta de debate. Pero acá él ya se ha dado el trabajo y la chamba
de poder ordenar las piezas del gran rompecabezas para poder sentar las bases que pedagogía sí es ciencia, educación no es ciencia. Entonces, vamos ahora a hablar de pedagogía, siendo las 8:12 de hoy, sábado 16 de enero de 2016. Vamos a prolongarlo, este diálogo, hasta después poner las diapositivas a las 8:30. Un ratito, vamos a ampliarlo. Esto de pedagogía es necesario saber, porque el educador, profesor, maestro, docente, ¿no? Vamos a usar todos los términos que son necesarios para un poco generar la identidad, ¿no? Los educadores se basan en la formación de la persona. ¿El educador puede ser pedagogo? Sí, siempre y cuando conozca lo que es la pedagogía. Muchos dicen yo conozco, pero al final ni siquiera mencionan a Pestalozzi, ni siquiera a Montessori, ni siquiera lo mencionan a otros grandes pedagogos. Pestalozzi es un grande, que eso lo vamos a tocar la siguiente semana, todo lo que son las bases principales de los pedagogos. Ahora, la pedagogía ayuda mucho porque es la metodología, y al utilizar un método, ¿qué es metodología? Camino o vía para llegar a un objetivo. Camino, vía, método. Es decir, la ruta para poder conseguir lo que queremos. ¿Qué queremos? El mayor aprendizaje, ¿no?, del estudiante, de la persona, del peruano, peruana. Eso. Y para ello se necesitan herramientas, que es la técnica. Eso es importante, y todo ese factor tiene un rigor científico. Nuestro amigo Mario Bunge, que en paz descanse, que falleció el año pasado con sus 100 años, él plantea de que para que seas ciencia, tiene que tener los cánones o las clasificaciones de ciencia: método, técnica, estrategia. Otro, que sea verdadero y verificable, válido. Los métodos tienen que comprobarse para que tenga un rigor científico. Si se prueba, se comprueba y da una solución, tu método es científico. Hay métodos que no son pseudocientíficos, que lamentablemente los pedagogos, algunos, lo aplican en aula y no funciona. Ojo, no funciona. No confundir. El método es importante porque es la ruta para que se pueda enseñar bien al estudiante. El alumno, ojo, nosotros nos dedicamos a lo que es la enseñanza. El alumno tiene que dedicarse y nosotros enseñarle a cómo captar la información. Esa captación se llama aprendizaje. Bien complicado. No, esto en realidad parece... Yo me pongo a pensar de que es mucha chamba o mucho trabajo para el profesor o profesora, educador, docente o pedagogo, porque en realidad tiene que saber de manera científica, leer la teoría para utilizarlo en la práctica. Si no sabe la teoría, está en la deriva en la práctica. Solamente sería un llenador de pizarra o un facilitador de separatas, jugar en grupos con los chicos, los estudiantes. Esto sucede tanto en la educación básica, inicial, primaria, secundaria, y peor en la educación superior. ¿Por qué? Los fundamentos. Chiquito nomás. Un paréntesis, chico. Porque ¿cómo vamos a enseñar a un estudiante universitario que ha ingresado, supuestamente ha ingresado a una universidad, si ha tenido una educación básica pésima? Entonces, al ingresar a la universidad, está perdido, porque carece de rigor científico, no sabe lo que es ciencia, no sabe lo que es método, no sabe lo que es disciplina, no sabe lo que es estudio. Perdió. Y eso es lo que lamentablemente no sucede en las escuelas, en los colegios o en la formación de la educación básica. Cuando ese problema se solucione, todos ganamos. Importantísimo. Ahora, la pedagogía ayuda mucho, es necesaria, porque como es ciencia, tiene un rigor científico. Primero, conocer la realidad, ¿no? Luego, utilizar la hipótesis. Es los supuestos, ¿no? Pero antes de eso, saber utilizar qué método. El método que el profesor decida. El profesor puede decidir qué método puede utilizar. Para eso tiene que haber leído mucha metodología, que es un tema que vamos a tocar nosotros. Luego lo aplica en el aula
y en base al estudio de su realidad, observación, lo aplique en el aula. Si funciona o no funciona. No quiere decir que el profesor va a ser un laboratorio educativo en el aula, o más claro, un laboratorio con los estudiantes. Los estudiantes no son conejillos de indias, no son roedores blancos, no, sino que ese método funciona en base a un pasado. Y ese método se tiene que utilizar. Si no funciona el método, se cambia el método. Pero, ojo, una aclaración. Profesor, ¿y qué pasa si el método funciona en un grupo y en otro no? Quiere decir de que la realidad de este grupo está ordenado, grupo, y la otra realidad de este grupo está desordenado. Y hay que sentarle las bases. Bien complicado. Por eso yo siempre discutía, ¿no? Que cómo es posible que se trabajara antes con 45, 50 alumnos en aula. Ahora lo han reducido a 32, 30 o en los privados 25. Es muy complicado porque sí debería ser una educación personalizada. Porque ese ya es un aspecto de aprendizaje ya, que es todo un problema. Que ahí es discusión de psicólogos y que no les pertenece, eso les pertenece a los pedagogos con estudios exclusivamente de lo que es el conocimiento. Pero los psicólogos han fusionado una palabra bonita llamada psicopedagogo, que eso nos quita a nosotros el poder de poder dar a entender nuestro estudio. Pero en el aula no está el psicólogo, en el aula está el educador, el pedagogo, el maestro, el docente. Por lo tanto, el psicólogo hace una teoría y hace un laboratorio experimental, pequeñito. Pero el que trabaja en realidad en las aulas es el maestro. Y él, el educador, maestro, docente, pedagogo, él es el que debe desarrollarlo. Pero como estamos en un país que plagiamos de todo, o no queremos hacer nuestro trabajo, o no queremos ser responsables, por eso están estos cursos. Pues. Por eso este curso, por eso el instituto y él está proyectándose de que esto debe llegar a nivel nacional. Que estas clases que están grabadas tienen que compartirse, ¿no? Y principalmente llegar a todo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar que el estudiante de educación básica, universidad o la universidad conozca sobre educación y pedagogía, que el docente, es decir, la persona que no ha estudiado educación y pedagogía, quiere conocer y aprender, bienvenido, tiene las ganas. Pero aquí sí es un jalón de oreja a los pedagogos, pedagógico, a los educadores, licenciados en educación, y los profesores, ¿no? Que también hay títulos de profesores, que ellos deben otra vez releer, sentarse en su escritorio, reflexionar y decir, tengo que hacer un cambio. No es sueldo, acá no es dinero, es conciencia. Olvídense el dinero, olvídense los 2.000, 3.000, no es dinero, es un cambio nacional para que cambie la realidad. Está bien difícil, es una guerra maratónica, es muy difícil, porque nosotros no podemos controlar a muchos docentes, pero sí a los docentes interesados, que quieren el cambio. Por eso es bien complicado, porque todos se jactan de ser docentes y muchos tienen títulos, y al fin esos títulos solamente sirven para ponerlo en un folder y entregarlo como expediente. Pero en el momento de la verdad, en la cancha, en el campo, ahí se demuestra quién es el que ha estudiado y quién es el que sabe. Ahora, vamos ahora a ingresar a lo que son las diapositivas para un poco entender nuestra propuesta en base a este segundo artículo que lo hemos puesto y lo hemos denominado, atención, esto hay que saberlo, la clase de hoy es la segunda parte de ayer, nociones básicas de pedagogía y educación, segunda parte. Para hoy, sábado 16 de enero del 2021. Queda grabada estas clases. Ahora vamos a ingresar. ¿Dónde estamos? Aquí. Sí, acá. A ver, ¿dónde está? Un ratito. Me estoy confundiendo con... el sílabo. Mejor vamos a poner el sílabo. Vamos a poner el sílabo que lo vamos a enviar. A ver, a los WhatsApps. ¿Esto es? No, esto no es. A ver, un ratito. ¿Dónde está el sílabo? Acá está. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Qué es lo que queremos principalmente enseñar? A ver, acá lo tenemos. Nuestro sílabo. Exclusivamente nuestro sílabo se basa en
Vamos un poco a agrandar la imagen. Sílabo. Otros cometen el error de decir sílabus. No, es sílabo a secas españolizado. En griego es sílabus. Pedagogía y educación. Datos informativos, 4 semanas, un mes, 6 horas. 3 horas semanales, ¿no? Hora y media, hora y media. El docente, el que habla, David Luis Tataje Rojas, y él, ¿no? Del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. El texto básico que vamos a intentar distribuirlo en los WhatsApps, y si es posible voy a ver si lo pongo en nuestro Facebook. Paulo Freire, La educación de la autonomía 2004, editorial Paz y Tierra. Esto está en el ciberespacio, pero ya lo hemos descargado para ustedes. Vamos a ver si lo ponemos en lo que es en el Facebook, pero lo vamos a distribuir en los WhatsApps. Hay que leerlo a Paulo Freire, brasileño. La sumilla, el resumen. El curso de Pedagogía y Educación nos permite desarrollar el pensamiento crítico, eso queremos, reflexivo, también eso queremos, mediante el análisis, la comparación y la interpretación de los hechos educativos. Claro, los sucesos, hechos, comprendidos desde la perspectiva histórica, sociológica, psicológica, filosófica y científica. Rescatando los aportes de los pensadores teóricos, ojo, pensadores teóricos y educadores. Son 3 cosas diferentes. Aquí están los filósofos, pensadores, los teóricos que han estudiado educación, pedagogía, los educadores que están en aula para enriquecer y sustentar su quehacer pedagógico. Por eso yo recomiendo que el educador escriba, el profesor de aula escriba, haga su cuaderno de apuntes y analice muy bien la realidad, su agenda. Es que hay un problema, y eso un ratito lo voy a sacar la diapositiva. Yo entiendo, y para mí esto tengo que decirlo públicamente, y que quede en las redes. Está mal lo que está haciendo el Ministerio de Educación, desde hace años. Porque mucho trabajo documentario le está haciendo a los docentes. Sesiones de aprendizajes, programaciones, unidades, demás, informes, por las puras. Eso impide que el docente, que ya planifica su trabajo, tenga una agenda, un cuaderno de agenda. Y un cuaderno que lo puedes comprar en la librería o en una bodega, un sol 50, ¿no? 50 hojas, escribas cómo es tu desarrollo, si tu teoría, tu método sirve. Y todo lo que tú puedes desarrollar para que el estudiante tenga una mejor enseñanza. O que el estudiante, ya, esto es individual ya, tenga un mejor aprendizaje. Son 2 cosas muy diferentes que lo vamos a discutir en la próxima semana. Y el docente tiene que escribir y anotar, saber qué pasa, por qué el grupo no trabaja bien, qué problema metodológico debe utilizar o solucionar, qué problema de aprendizaje tiene este alumno. Por eso en el segundo mes, cuando hablamos de problemas de aprendizaje, allí es exclusivamente ese punto de partida que lo tenemos que discutir. Lamentablemente el ministerio impide que el docente redacte, escriba, porque no tiene tiempo, pues. Aunque hay profesores que son, bueno, pues compran, ¿no? Compran programaciones, copia y pega, ¿no? Y se dedican a hacer otras cosas de vida social que no competen nada en el profesionalismo de la educación. Sigo, continúo. A ver, ¿qué más? En nuestro querido sílabo también tenemos la competencia. Asume una visión integral, eso es lo que queremos, de la pedagogía y la educación. Visión integral. Une pedagogía y educación en un solo pensamiento. El desarrollo intelectual, moral y afectivo, lo que dije en la clase anterior, es importante. Desarrollo intelectual, moral o axiológico y afectivo, considerando la contribución a la sociedad peruana y especialmente latinoamericana. Ya olvidémonos de pensar en Lima, en la costa, en tu ciudad, en la región. Pensemos en Perú como unión y pensemos ya unidos, ahora sí expandirnos a lo que es la unión latinoamericana. ¿Qué vamos a enseñar en este hermoso mes de enero? Aquí está. Aquí hay un error, dice administración, pero es un error de tipeo. Vamos acá. Pedagogía y educación, nociones básicas. La primera semana. La segunda semana, los métodos pedagógicos activos. Montessori, Pestalozzi, Froebel, Dewey. Dewey en realidad. 3. Enfoques conductistas, tercera semana. Watson, Skinner, Sunday. Son aportes necesarios. Es la base.
4, los enfoques cognitivistas. Ya es otra tendencia. Piaget, Ausubel, Vygotsky. Y los planteamientos ya en contra de todos estos enfoques de Roger, Neil, Freire, Paulo Freire y Illich. Esto es importante. Luego el procedimiento, bueno, lo más importante, las fuentes de información o bibliográficas. Tenemos la Sociedad Desescolarizada de Ivan Illich, importante que leerlo, está en español. Paulo Freire, Educación como Práctica de la Libertad. Vygotsky, Lex Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje, editorial Paidós. Brunner, Jeremy Brunner, Acción, Pensamiento y Lenguaje. Ese libro lo estoy buscando en el ciberespacio, no hay. Pero sí ya me lo están, algunos docentes del instituto ya me lo están proporcionando vía virtual para entregarlos a ustedes. Piaget, Jean Piaget, los 6 estudios de la psicología, que lo vas a encontrar en el ciberespacio también, y también lo vamos a descargar para ustedes. Y para mí uno de los mejores libros que he tenido la oportunidad de leerlo, y lo he descargado, está en internet. María Montessori, La mente absorbente del niño. Recuerda muy bien, todos estos libros son antiguos, pero están vigentes. Y a la vez también estos libros, retiro la diapositiva, estos libros, a pesar que son antiguos, hay 2 versiones que tú tienes que saber. Escucha, aprende. Montessori es italiana, y ella escribió en italiano, en el siglo antepasado, 1850, 60, 70. El problema es que al traducirlo al español, hay cambios, de manera semántica, de manera morfológica, ¿no? Lenguaje. Y gracias a México, y gracias a Argentina, que son las grandes lumbreras de la cultura en América Latina, gracias a ellos que lo han traducido, y en sus editoriales han llegado al Perú. Lo bueno es que algunos son tan generosos y lo colocan en el ciberespacio, lo publican, y eso es bueno. Buenos educadores que lo publican, o investigadores sociales. Y otros libros que son de educación, lamentablemente no lo encontramos en nuestro querido idioma español. Están en otro idioma, en el inglés o en el idioma materno de ese investigador. Por ejemplo, acá tengo uno. Esta es una joya. Nuestro amigo Jean Piaget, El criterio moral del niño. Esto lo encontré hace mucho tiempo. Y esto es de una editorial Martínez Roca, española. Y lógico, he estado leyendo la semana pasada y él plantea, uy, caramba, Piaget es un grande, ¿no? Piaget es muy interesante porque su propuesta es muy buena porque él ve que el desarrollo del niño, la niña, ¿no? Son diferentes. En una de las páginas que no he tenido la oportunidad de marcarlo, para la próxima lo voy a marcar, para que no se me pierda, él utiliza la observación como método científico y después el análisis, que eso ayuda mucho en pedagogía, ¿no? Y entonces él divide, ¿no? El juego de canica para los varones y el juego de la semana o el juego del jarro para las niñas. Interesante, está aquí, en el criterio moral del niño de Piaget. Es un librazo. Pero buen libro, estaba releyéndolo porque te lo había leído cuando estaba en la universidad. Entonces, ese pensamiento, esa investigación de Piaget, lo puede también hacer un profesor peruano. Pero hay una aclaración que yo también refuto a Piaget. Y me doy la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque él cuando hace sus estadios, no estadios, estadios de la educación, él lo basa a un niño europeo. Hasta los 12 operaciones formales, y 15, ahí termina. Pero la realidad europea de Suiza, de Neuchâtel, donde él estuvo, porque él nació en Neuchâtel, es una provincia de Suiza, es diferente a la realidad latinoamericana. Que todo eso nosotros lo podemos estudiar in situ, porque estamos en América Latina, especialmente en el Perú. Pero también podemos usar los testimonios que están en los cuentos de César Vallejo, Paco Yonque, del Tusteno de César Vallejo, acá tengo otro grande, y esto me gustó. ¿Dónde está? ¿Dónde está este grande? Acá lo tengo, a ver. ¿Dónde está nuestro amigo? Lo tenía justo a la mano. Ya, después voy a poner. De los cuentos de Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro. También, cuando relaciona mucho la vida urbana. Pero si queremos hablar del campo y la ciudad, y lo rural, también hay de Ciro Alegría, de López Albújar, que eso ayuda.
para generar la conciencia. Yo estoy de acuerdo que la literatura peruana debe enfatizarse muy bien y que el joven estudiante lo lea para entender. Pero bueno, pues hay mucho que hacer en educación, muchísimo. Diapositivas, sigo, ahora sí. Vamos a avanzar, hay que avanzar. A ver, el sílabo lo vamos a distribuir en los WhatsApp y si es posible lo colocamos en nuestra página. Otro, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, diapositivas. La más importante que voy a colocar, ¿dónde está? A ver un ratito, ¿dónde está mi diapositiva? Lo estoy confundiendo con el otro. Ya, acá está. Ahora sí. Esta. Aquí sí me interesa mucho un poco enfatizar como preámbulo, siendo las 8:32, lo que vendría a ser el educador, ¿no? El profesor, el maestro, el pedagogo, ¿no? Los tres cumplen la misma función de enseñar y de ayudar al alumno a aprender, porque la teoría es bien importante para usarlo muy bien en la práctica. Y a mí me ha gustado mucho colocar como fotografía a una persona mayor, el maestro, el educador, el pedagogo, el docente, que en teoría y en práctica tiene que tener conocimientos para poder llenar de información, conocimiento en nuestro joven estudiante. Aquí estamos hablando de manera general, educación básica y educación universitaria, porque es importante que el educador tenga conocimientos de información, de identidad, de lo que es la realidad peruana y a la vez de pedagogía. Por lo tanto, es necesario que nuestro educador, nuestro pedagogo, sea un especialista. Por eso estamos haciendo estos cursos. Sigamos, una más. Bueno, la pedagogía como ciencia, eso sí tenemos que aclararlo y un poco a la vez también tenemos que estudiarlo. La pedagogía como ciencia, y lo voy a leer brevemente. De acuerdo con la Real Academia Española, la RAE, ¿no? La pedagogía se define, como la ciencia que se ocupa de la educación, totalmente de acuerdo, ese punto, y de la enseñanza. Eso también ayuda, porque el docente enseña, el docente, educador, maestro, pedagogo. Y como en general lo que se enseña y educa por doctrina o ejemplos. Aquí el término de la Real Academia habla de doctrina, eso ya lo habíamos discutido y aclarado ayer sobre lo que era la instrucción, ¿no? Que eso depende de las políticas educativas en cada estado o cada país. Segundo guión, para un poco después analizarlo. Ahora es importante reflexionar sobre qué entendemos por educar. Bueno, ya no hablemos mucho en la reflexión, sino aclarar puntos y tomar decisiones. Los romanos entendían esta palabra como la capacidad de conducir, ¿no? Educar. A la persona, el maestro tiene una responsabilidad, el alumno guiarlo en una buena dirección. Dejamos de compartir un ratito. Esto sí hay que aclararlo muy bien porque la educación es la formación de la persona y el educador, ¿no? Persona que está capacitada para saber que sabe la realidad, ¿no? No lo engaña, sabe la realidad y le dice, pero la realidad de lo que está del alumno, social, cultural, económica y lógico, política. Todo esto es un factor que ayuda mucho. Y cada país tiene una propuesta. Yo recomiendo que los países sean independientes, pero la UNESCO, una entidad de la ONU, hace una propuesta, la palabra sería una propuesta mundial que llega al Perú. Yo no estoy en contra de la UNESCO, solamente de que no se debe tomar al 100% a la información de la UNESCO, sino un 50%. Porque la UNESCO no hace el estudio de la realidad peruana, eso lo hacen los peruanos. Y eso es un factor muy importante. Rescatamos la pedagogía extranjera de Pestalozzi, de lo que vendría a ser Montessori, de lo que vendría a ser de Herbert, de muchos pedagogos, que eso lo vamos a tocar la siguiente semana, y todos ellos tienen una propuesta. Ojo, el educador sabe de ello, pero también a la vez
el educador tiene que saber la coyuntura nacional, o como decía Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? La realidad nacional. Sin saber la realidad nacional, no sabemos qué estamos haciendo. Cada realidad es diferente. Sigo, vamos a seguir explicándolo. Sigamos, una más. El proceso cognitivo, sí, gracias, al fin llegamos a este punto. Este punto es necesario que todos nosotros debemos saber, porque aquí ya voy a tocar solamente un paréntesis chiquitito, que para saber la educación, es decir, saber la realidad, saber cómo formar al estudiante en base a la realidad, tenemos que saber cómo es el problema del aprendizaje, que lo vamos a ver el segundo mes, pero aquí lo vamos a tocar como un paréntesis pequeñito, que tiene que ver la educación mucho con el proceso cognitivo, el proceso del conocimiento. Cognitivo es conocimiento. Y lo leo para ti. Los procesos cognitivos nos permiten conocer, es decir, captar o tener la idea de una cosa, ¿no? Bueno, captar la idea en realidad. Eso de cosa no. Captar una idea, una realidad. Llegar a saber su naturaleza y sus cualidades. Es amplio. Se relaciona mediante las facultades mentales, que eso es un estudio que los psicólogos se han atrevido a hacer y algunos buenos norteamericanos, ¿no?, lo han hecho regular en base científica. Pero aquí, segundo guión, sin estas cualidades o capacidades, ¿no?, ahí vemos ya un problema de inteligencia, no podríamos tener contacto con el mundo exterior y por lo tanto, por ende, no podríamos conocer ni imaginar nada. Retiro la diapositiva para hacer una explicación breve. Este proceso cognitivo es necesario saberlo. Los psicólogos se han atrevido a hacer planteamientos. Ahí hablamos de Vygotsky, hablamos de Skinner, hablamos de Brunner, ¿no?, psicólogos, que tienen un buen estudio, pero falta más. Ese es el estudio de la conducta. La psicología estudia la conducta, eso hay que aclararlo. Pero aquí ya vemos un proceso que va más allá de la conducta, que es un proceso, un estudio que ya, gracias a nuestros amigos los neurólogos, gracias a ellos, a estos médicos, ya hablan sobre la neurociencia. Y la neurociencia sí es científico, es 100% científico porque ve del aspecto anatómico y natural el cerebro. Y tiene que ver mucho con la biología. Y eso, Mariátegui nos lo dijo, y nosotros tampoco en nuestra propuesta, pero sí lo podemos decir, que tiene que ver la educación mucho con el desarrollo biológico. No lo digo yo, ya lo dijo Piaget, nos ganó Piaget, pero de ahí sienta las bases. Ya lo dijo. Es biológico acá. Y lógico, la neurociencia ayuda. Y eso no lo hace un psicólogo. Eso lo hace un neurólogo, un médico psiquiatra, que allí principalmente la psiquiatría hace el estudio. Pero lógico, la psiquiatría se especializa mucho más en los problemas de salud mental, aclarando. Pero el neurólogo tiene que ver cómo es el desarrollo de la sinapsis. ¿El educador tiene que saber eso? Sí. Porque si no, podría venir el mejor profesor del mundo, pero si tiene alumnos que no entienden o tienen un problema de aprendizaje, no puede hacer nada. Eso que quede bien claro. ¿Es bien complejo la educación? Sí. Por lo tanto, tenemos que también tener nociones básicas o hasta intermedias de lo que es la biología y lo que es la neurociencia. Hablan de metacognición, que son métodos. Hablan principalmente de pensamiento neurolingüístico, que no es científico, aclaro, no se vayan a confundir con eso, pero sí lo que vendría a ser la metacognición, sí, que es parte de lo que es un trabajo y un estudio. Ahora, esto es básico para saber ya el problema en sí del aprendizaje, pero no lo vamos a tocar hoy, eso lo tocamos el siguiente mes. Avanzo. Luego, uno más. Aquí sí, vamos un poquito para sentar las bases y no dejar en duda lo que se había dicho minutos antes. El proceso cognitivo, atención, no te vayas a dormir, esto es importante, el proceso cognitivo tiene que ver mucho con la percepción. Esto yo no lo digo, esto ya lo había dicho ya nuestro amigo
Wilhelm Wundt en el laboratorio experimental, y también los alemanes en la psicología y la Gestalt. La percepción no es sensación, es percepción. ¿Cuál es la diferencia? Eso se tiene que ver mucho con lo que lo rodea el entorno a través de los sentidos. La atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, todo eso es aprendizaje dentro del proceso cognitivo. ¿Se tiene que saber eso? Sí. Por eso la educación es bien compleja, porque hay que saber la realidad de cada alumno, como si fuese en realidad un paciente en un hospital. Porque el médico, ¿qué hace? Hace una medición, un estudio, una evaluación médica, lo talla, ¿no? Elevación, altura, y lo pesa. Y en base a la talla y al peso, sabe muy bien si está desnutrido o no, la edad que tiene, su ficha, pues, su historial médico, que yo creo de que si queremos perfeccionar el trabajo docente, deberíamos utilizar estas herramientas. Bueno, eso no lo tiene la UNESCO, esa es la propuesta nuestra de IEL. ¿Qué lo va a hacer la UNESCO? Pues la UNESCO está cometiendo muchos errores garrafales. Por eso tiene que ver mucho este factor, el pensamiento. Es decir, el cerebro humano es tan complejo y en el niño, adolescente, joven y adulto se divide por edades, por estadios de acuerdo a Piaget y de acuerdo a lo que dice Erik Erikson, también en base a desarrollo que es cronológico. Importantísimo, importantísimo. Una más. Bueno, aquí justo lo había puesto como una caricatura, pero tampoco difuminada, no tan nítida, pero aquí yo quiero un poco aclarar para decir el problema del entendimiento, ¿no? El problema del cognitivo, del conocimiento, y cómo la persona tiene una perspectiva diferente de la realidad. Eso es lo que tenemos que saber, que todas las personas son diferentes. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Y por lo tanto también es más complicado para que se entienda. Por ejemplo, tenemos un felino, un gato, aquí, ¿no? En la imagen. Entonces, la señorita, mujer, ¿no? Fémina, tiene un pensamiento distinto a la percepción del felino. Y lo ves aquí en su pensamiento. Ternura, ¿no? Cariño, mimo, ¿no? Amor. ¿Correcto? Y eso hay que aclararlo. Y el varón, hombre, ¿no? Tiene una visión diferente del felino, que debe cazar ratones. ¿Esto es necesario saberlo? Sí, porque aquí vemos que la percepción es diferente tal como uno lo dice. Es como que ahorita yo estoy explicando el tema. Yo quiero llegar, y es bien difícil porque a través de una pantalla, pero tú me estás escuchando, quiero darte una información en base a mi pensamiento, que tiene como soporte la ciencia, la realidad. Y ahora viene cómo la persona que está en el otro lado del monitor, ¿no? De mi monitor, es decir, a través de las ondas de la internet, en su vivienda, en su casa, cómo recepciona esa información, cómo lo asimila y cómo lo ha aprendido. Difícil, no es tan fácil. Porque si yo pongo, un ejemplo, porque si yo pongo algunos términos, me van a decir, el profesor tiene un pensamiento diferente. Si yo menciono a otros personajes peruanos, ellos van a decir, no, que es de la izquierda o es de la derecha, o sea, ya tienen una concepción diferente. Pero no, acá no interesa a los partidos políticos, acá lo que interesa es la educación del país. Una más. Este punto sí me interesa, pero lo voy a explicar dentro de unos minutos y voy a explicar lo siguiente. A ver, voy a dejar de compartir. Escucha. Esto es innecesario, porque el problema educativo yo veo de dos. El mismo educador, pedagogo, maestro, el que está trabajando, uno, carece de la realidad, vive un mundo diferente a la realidad del estudiante, del Perú, y segundo, que no solamente es el dinero, sino que tiene que tener un compromiso. Dos, ahora vamos al caso del alumno. El alumno también tiene otro problema, el problema de que, ¿para qué voy a esa habitación
de 4 paredes, ventanas, y voy a estar sentado 4 horas? O sea, el interés del estudiante, ¿por qué la educación es importante y necesaria para él? Ellos viven su vida. Por eso hay yo lo llamo una guerra, ¿no? Que tenemos que ver que entre en conciencia el estudiante, conciencia de peruano, de peruana, conciencia de la realidad de que no está en Norteamérica, está en el Perú, en un país que tiene muchos problemas y una diversidad cultural, y el profesor, que a pesar que gana un sueldo supuestamente más que el sueldo mínimo para otros, tiene que darse cuenta que no es el pituco de barrio, que está trabajando para mejorar una realidad diferente y formar a jóvenes y hacerlos entender que ambos tienen que empujar el coche. Si ambos se ponen de acuerdo, ya comenzó la educación, la verdadera formación. Hace 30 años había disciplina, que yo no enfatizo mucho eso, que eso era un término de los rezagos de la cultura militar en el país. Los golpes de Estado, pues. Sánchez Cerro, Odría, Velasco. Los 3 grandes. Sánchez Cerro, Odría, Velasco. Los 3 grandes. Y todo el siglo XX se convirtió en un país, un Perú premilitar. La historia es importante y el maestro tiene que saber. Cuando ya Fujimori vence a la guerra senderista, a los senderistas, ya comienza una reforma, pero Fujimori no hace un congreso de educadores, no sienta las bases. Entierra, Belaúnde primero entierra la reforma de Velasco, que fue muy buena, que lo hizo Salazar Bondi, y Belaúnde hace la ley del profesorado, que eso después lo vamos a hablar en políticas, en legislación educativa, más adelante. Y eso, lamentablemente, Fujimori, o la última década del siglo XX, para no herir a los fujimoristas, no sentó las bases. Copió y plagió lo de la UNESCO, y la UNESCO, pues, pone los puntos buenos, ¿no? Pero no ve la realidad. Y ahí es un problema. Y, uy, caramba, es un problema muy amplio. Alienación del profesor, alienación del alumno, ¿no? Carencia de identidad, regionalización que fue buena y mala a la vez, y ese punto lo vamos a tocar ahorita, en lo que es el aspecto socioeducativo. Míralo, a ver, vamos a ver. Aquí está, formación sociopolítica, ¿no? Socioeducativa política, porque la política tiene ideas educativas. Primero vamos a hablar del brazo izquierdo, después el derecho. Esta formación sociopolítica en la que se incluyen los retos en la educación en ciencias, ¿no? La educación, que es la formación, y la en ciencias, en este caso la pedagogía, método, estrategia, didáctica, en cuáles implica aprender a hacer ciencia, ¿no? Estos son los saberes, pues, que ayuda para la UNESCO, pero hay que basarlo en la realidad peruana, pues. Aprender a hacer ciencia, que la ciencia en el Perú no es solamente enseñar biología y química, es más, aprender a hacer ciencia. Hacer ciencia es la técnica, que no hay. Algunos colegios técnicos existen. Otro, aprender ciencia. Ciencia de lo que vendría a ser, como dice Mario Bunge, la ciencia formal y la ciencia fáctica. Las ciencias que son verdaderas, viables, válidas, con hipótesis, con análisis, con conclusiones. Aprender sobre la ciencia. Conocer quiénes son los científicos peruanos, ¿no? Caramba, tenemos pues muchos. El más grande es Antunes de Mayolo, que trajo de Alemania todo ese pensamiento alemán para hacer la hidroeléctrica del Cañón del Pato. O ese sabio como Julio Cetello, que fue a Alemania, Inglaterra y Estados Unidos a traer la antropología y aquí a redescubrir o desenterrar el Perú. No, hay para hablar. Y eso el alumno no lo sabe, y menos el docente. Algunos docentes, pues, ¿quién será Antonio de Mayolo? ¿Quién será nuestro amigo César Tello Rojas? Eso es importante. Ahora, en la segunda columna tiene en cuenta los niveles de sofisticación, dirigidos a reconocer, ¿no?
la realidad, reflexionar la realidad, criticar la realidad y actuar. Esto es necesario. Es decir, olvídate de que el alumno lo debemos tratar como un niño. El alumno, en base a lo que el estudio de Piaget, que se le respeta, y el estudio de Erikson, que se le respeta, el alumno tiene que aprender a tener conciencia. Y con la conciencia tiene que darse cuenta que si va a ingresar al aula es porque quiere aprender algo nuevo, no divertido, sino que le va a ayudar a vivir y a vivir mejor. Y cambiar la realidad. Sigo. Una más. Claro, y justo hablo de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Que mucho se ha estado hablando, y esto es un problema que el docente tiene que tener como solución y enseñarle al alumno, o el alumno tiene que aprender a que tenga conciencia. Si los dos tienen conciencia, bienvenido, ya hay educación. Pero si vemos lo contrario, que lo voy a decir más adelante, ya es en vano. ¿Qué es la conciencia? Es difícil definir conciencia, ya que en cada persona siempre es diferente, según cada individuo. Claro, porque ellos perciben la información de diferentes modos. Y dicen, basado en el círculo social, el entorno. Por eso hablan mucho de los grupos. Y eso lo estudia la psicología de las masas o también la sociología, que es una rama que las ciencias pedagógicas lo tienen y especialmente la educación. Otro, en el círculo social en que se desarrolla, en la educación, que se le fue otorgada. La religión también influye a la que pertenece. Si es que es creyente, puede ser que no. Su manera de pensar, de ver el mundo y su distinción entre el bien y el mal. Aquí no tiene que ver nada de que voy a retirar la diapositiva. Aquí no tiene que ver nada de que en el hombro está el angelito y el otro está el demonio. No, no, eso déjalo para la Iglesia Católica. La conciencia es que entre en razón dónde está. Es como cuando un jugador, esto es importante, yo lo relaciono mucho con el fútbol, porque el fútbol con varones es diferente explicar que con mujeres. Piaget, y no lo digo yo, eso lo dice Piaget. Y Piaget aquí en el criterio moral del niño ya lo dice bien clarito, ¿no? Y lo dice bien claro de que la mujer o la niña se adapta muy rápido en las reglas de juego y lo respeta. O sea, tiene un criterio moral muy elevado. Piaget lo dice, no lo digo yo. Segundo, en el niño el juego es importante porque ahí te das cuenta cómo es su conducta a través de la regla de juego, si la respeta o no. Y lo más importante, escucha, y esto es básico, esto ya es, si te lo digo ya es un secreto a voces, y lo bueno que va a quedar grabado. El juego es la guerra, pero para los niños. Los adultos es guerra, donde hay un vencedor y un vencido. El juego, en los niños, varones, es como la guerra, pero en diversión, donde hay un ganador y un perdedor. Y la teoría de los juegos que plantea Piaget es importante porque ahí tú sabes cómo es su especie, su conciencia, cómo es su moral, cómo es su respeto a las normas. No, Piaget es un grande. No es que le tire flores a Piaget. También voy a hablar de Pestalozzi en otra semana y también voy a hablar de Montessori. No, estos son grandes, juegos son grandes. Y acá en el Perú está también, ahí tenemos grandes, que lo vamos a poner al final de la diapositiva. No te vayas, está interesante. Sigo, una más. La conciencia. Yo soy bien claro en esto. Si hay conciencia en el docente por enseñar, por pedagogía, por educar, y si en el alumno hay conciencia en aprender, ganamos. Ganamos. Pero si no hay eso, perdimos. No hay nada. Esto sí me interesa. El método científico, yo lo enfatizo porque todo educador, pedagogo, maestro, tiene que saber investigación. Si no hay investigación, su título está colgado en una pared o está en su armario o está en un folder A3 por las puras, de un sobre de Manila A3 por las puras. Paso en el método científico, esto ya es pedagogía. Y nos basamos a lo que es los estudios, ¿no? Que vamos a criticar también. Primero, la pregunta basada en la observación. Eso lo hace Piaget, lo hace Skinner, lo hace todos los científicos sociales. Ojo, la pedagogía es una ciencia social. La educación no es pedagogía, es filosofía. La investigación.
es decir, saber y buscar la verdad de los hechos, de los sucesos. Eso es investigar, la verdad, buscarla. Y plantear una verdad. Formular la hipótesis. Esto también yo voy a aclarar que no, si es, hay dos tipos de investigación, la cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Cantidad, ¿no? Y cualidad, o decir de aspecto más claro, ¿no? Lo que vendría a ser las encuestas, ¿no? Que yo para mí es una pérdida de tiempo. Y el otro es a través de lo que es la cualitativa, que es para mí más directo, que vendría a ser la entrevista. Recuerda muy bien que la investigación es un reflejo de una realidad, nada más. Y la hipótesis, si tú quieres, lo elaboras, o si quieres, no es obligatorio en el método científico. Solamente que muchos han querido hacer eso para lucrarse, en el Perú y en América. La experimentación que es necesaria, es decir, has investigado, generas una hipótesis o una propuesta y luego experimentas. Y esa experimentación tiene un análisis de datos, una recogida de información, que esto puede mejorarse o rechazar la hipótesis. Si la hipótesis se ha logrado, es decir, la verdad en un supuesto se ha logrado, entonces se ha analizado muy bien el trabajo. Y si no, se puede mejorar o rechazar. Ojo. Y el último, las conclusiones. Ese proceso debe suceder siempre en el aula para el aprendizaje individual o colectivo. No quiere decir de que porque el estudiante tiene 12 años, todo ese grupo tiene 12 años, todos van a basarse en lo que dice Piaget, que van a entender todos bien. No, porque hay dos edades que se dijo ayer, la edad cronológica y la edad mental. Podrá tener 15 años de edad cronológica, pero su pensamiento será de 8 años. Y en las señoritas es diferente, porque podrá tener 15 años, pero podrá algunas pensar como 21. La regresión en adultos, en menores, varones o mujeres, o la edad acorde, el pensamiento de acuerdo a su edad. Una más. Y esta imagen es interesante porque yo enfatizo de que las aulas deberían ser espacios de cultura, espacios de investigación, pero para eso tiene que haber principalmente disciplina. Y vamos a dejar la diapositiva para explicarlo. Si en el aula no hay disciplina en base a un reglamento, no norma de convivencia que dice la UNESCO, no, un reglamento, porque la norma de convivencia no está en el trabajo hay un reglamento laboral. Entonces tú trátalo al estudiante como si fuese, no un trabajador, sino una persona. Y en el mundo real, en el mundo formal, así dile, hay reglas. En el mundo informal no hay reglas. Muchos dicen, no, yo soy tu amigo. El profesor tiene sus amigos que son adultos. O eso hay que aclararlo. El menor de edad, jurídicamente hablando, necesita que aprenda y sepa la realidad donde él está. Si existe esto, hay una verdadera educación. Si no existe eso, ya, ¿qué pasaría? Que al profesor le hacen bullying en el aula, que hay aulas que controlan, alumnos que controlan aulas, ¿no? Que los recreos son lugares donde juegan, se faltan el respeto. No, la realidad nacional, cada colegio tiene una realidad, o cada institución tiene una realidad diferente. Y lógico, lo peor que sucede en los docentes, que no se unen o no se reúnen para hablar propuestas educativas. No, ellos viven su vida, pero para maletearse, ¿no? Para hablar mal, hipocresía, o la fiesta, o quién se emborrachó, o este salamero con el director. Eso es bajo, pues. Eso es lo que sucede en todo lugar. O sea, la profesionalización y el respeto del maestro por maestro que es, no hay. Lo ningunean, porque hay toda una burocracia. Estoy hablando del caso nacional, ¿no? Que es un caso terrible. En el privado es peor. Es peor. Porque en el privado también depende de donde uno tenga la oportunidad de trabajar. Pero en Lima, y yo sé que en muchos lugares del país también hay colegios privados, donde hay muchos que no son
educadores ni pedagogos, son docentes y quieren aprender y hacen todo lo posible, solamente que hay un problema. Y eso lo puso Fujimori con la muy conocida ley de lo que es la privatización educativa, que se vuelve negocio la educación. Negocio. Hay que hacer un cambio. Ya. Sigamos. Otro dato que también tenemos que saber es esto. La diversidad cultural de nuestro hermoso país llamado Perú. Que cada región política, cada departamento, si queremos decirlo, cada región política, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Lima, Ayacucho, caramba, tenemos todas, son 24, Callao, Trujillo, La Libertad más claro, Lambayeque, Chiclayo, tienen una realidad diferente. Y si el maestro, el pedagogo, el educador no sabe esto, está perdido. Está perdido. Por eso tenemos que saber. Por eso la segunda imagen, esta me interesa. Que el alumno no es millonario. El Perú no es un país rico, es un país pobre. Eso hay que saberlo. Y que hay que saber de que no hay que colocar caretas de que yo me he comprado mi ropa en una tienda por departamento, o tú te has comprado tu ropa principalmente en un mercado de la esquina. O sea, eso no tiene que ver nada. Acá tenemos que ver cómo estamos, dónde estamos, qué queremos y qué podemos hacer para cambiar la realidad. Si no hay eso, lamentablemente no hay una formación verdadera. Es importante. No es un mensaje a la conciencia, es entender que el maestro está fallando, o perdón, el educador y pedagogo está fallando, y peor el docente, que está perdiendo el espacio. El docente es el que no sabe de educación y pedagogía, pero tiene que aprender, no porque quiere mantener un trabajo, sino porque tiene que cambiar. Una más. Y esto relaciona mucho con lo que es la axiología. ¿Qué es la axiología? Aquí hablamos ya de educación, hablamos ya de pensamiento filosófico, y vamos a hablar de una rama de la filosofía que es la axiología, la teoría de lo que es el valor. Es parte de la filosofía que estudia los valores, correcto, con el objeto de formular una teoría axiológica, teoría del valor, que permite explicar la existencia y la vigencia de todo un mundo de producción humana, entender la realidad, que tiene importancia definitiva para la vida del hombre, del ser humano. Esa palabra no me gusta, hombre, muy machista, ser humano, y su desarrollo tanto histórico y social. Claro, pues, porque ese desarrollo es necesario. El alumno, si no sabe historias, no sabe lenguaje, no sabe su cultura, más historia y cultura de su entorno, está perdido. Y si el profesor no sabe eso, peor todavía. Sigamos. En nuestro caso, con el término valor, nos referimos especialmente a las cualidades especiales. Solo pueden ser puestas al descubierto a través de la actividad social. Claro, pues, se descubre el valor en la realidad social y cultural de la persona. No en libros, sino en la calle, en el aula, en la realidad. Esto significa que nuestro comportamiento diario es una especie de termómetro. Ojo, escucha, termómetro, que mide el valor de las cosas, de los objetos, de la realidad, que muestra la clase de valores que poseemos. Dejo de compartir un ratito. Esto de la teoría del valor o axiología es necesario. Y yo enfatizo mucho que, como estamos trabajando con seres humanos, y los seres humanos en un momento preciso puede estar con nosotros en conectado. Nos escucha, nos atiende, pero puede ser que esté físicamente allí y su mente está perdida en el espacio. Y eso es bien difícil. Eso es el problema de la enseñanza. Y el alumno tiene que captar la información, aprender, que eso es otro rollo, es otro cantar, otra especialidad que tenemos que desarrollarlo. Métodos, estrategias, es la pedagogía, enseñanza. Y ahora, el aprendizaje es del alumno o del grupo, que esa es otra realidad que también se estudia, y eso lo han hecho muchos los psicólogos, que han hecho sus estudios que se les respeta. Ahora, la axiología es importante. Es que hay un problema, que el profesor a veces está arriba, tan arriba,
que no baja al llano del alumno, de la realidad. Toma su taxi, ¿no? O se va caminando, que a mí eso me ayuda bastante, que camine. Que vaya a la esquina, hable con la señora que vende papa con huevo en la esquina, con la bodeguera, está viendo la realidad, la comunidad educativa. Habla con el padre de familia, no se esconde, llegó la hora, ya se quiere ir. No, así no juega Perú. En el recreo habla con un alumno, habla con el de... Y esto sí lo voy a decir bien clarito. Conviene que nosotros tengamos un orden en el aula. ¿Cómo? A través de lo que vendría a ser, es una propuesta, eso lo estoy pirateando de lo que son las sociedades, de las asociaciones, que como son un grupo de personas sea una asamblea, y en esa asamblea tenga un representante, una junta directiva, ¿no? Como hay en las asambleas, presidente, ¿no? Tesorero, vocal, ¿no? Secretario, para que se ordenen. Un delegado, lo que le llaman, no un brigadier, un delegado. Brigadier es para los militares, un delegado, un subdelegado, pero que sea elegido por el aula, una asamblea, pues. Si le enseñamos estas cuestiones políticas, no tendríamos problemas en el Congreso. O sea, enseñarle lo que es la política del aula y que se debe respetar. En una asamblea hay debates, en una asamblea hay propuestas. Si eso se le enseñara muy bien al estudiante, evitaríamos problemas. Pero tiene que haber un reglamento. Tiene que haber también una disciplina y un respeto. Un tribunal de honor. Que lo que sea no el alumno, sino que igual como en las universidades. Entonces, que algunas universidades que tienen un centro federado, estamos hablando de las nacionales, y tienen principalmente una representatividad en el aula. Eso debe existir. ¿Por qué no lo podemos hacer en la educación básica? ¿Por qué? Porque hay problemas que no quieren que el estudiante se desarrolle y hay prioridades y lamentablemente los que están en la cabeza arriba, director, subdirector, Ministerio de Educación Departamental, UGEL, están en nada. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Sigamos. Una más. Bueno, esto yo estoy enfatizando mucho y a mí me interesa mucho lo que es la identidad. La identidad no lo tienen los militares, ojo. La identidad nacional es muy importante porque ayuda mucho a que el Perú y los peruanos se enfaticen. A ver, justo tengo a la mano el libro de nuestro amigo Manuel González Prada. A ver, vamos a un poquito a dejar esta diapositiva. Este libro, ¿no? Muy bueno. Tú lo lees y te vas a dar cuenta que dice lo mismo que pasa hoy. Increíble. Y si tocamos algunas palabras bien claritas del maestro González Prada limeño, y dice, escucha, a pesar de que es radical, a pesar que es libre pensador, que lo escribió hace 100 años, él muere en 1918, pero él lo escribe Horas de Lucha en 1895, según recuerdo, después de la guerra. Una leída chiquitita. Seamos justos, justos con la humanidad, justos con el pueblo en que vivimos. Escucha, maestro, maestra, todos, Perú, América. Que Manuel González Prada, peruano, lo dijo. Juntos con la familia que formamos y justos con nosotros mismos. Cito. Contribuyendo a que todos nuestros semejantes cojan y saboreen por su parte de felicidad, pero no dejando de perseguir y disfrutar la nuestra. Manuel González Prada, peruano. O sea, no, señores. Acá hay que leer bastante. Releer es el término. Y como pongo ahora en la diapositiva, los militares no son el Perú. Que ellos solamente... Hay una sociedad civil que tiene que amar a la patria. Pero caramba, con toda esta oleada de la inmigración que está sucediendo, no voy a decir el nombre, pero ya se sabe de qué, con esta migración extranjera, se tienen que sentar las bases. Porque inmigración hay en Estados Unidos también. Pero acaso Estados Unidos permite que el migrante sea chauvinista o se enfatice en su identidad nacional? No. El migrante que va a Estados Unidos se adapta a la cultura norteamericana y a la bandera norteamericana. O sea,
sí hay identidad en Estados Unidos, hay un chauvinismo, eso lo último lo hizo Donald Trump. Vamos a ver si Biden continúa esa política o no. Pero en el Perú, aquí solamente la identidad nacional lo vemos principalmente en los militares. Y aquí en esta imagen hermosísima del 7 de junio de cada año, cuando los militares hacen la jura de la bandera, que lamentablemente el año pasado no se pudo, y yo creo que también este año no se va a hacer por el caso de la pandemia. Aquí es al imponente monumento a Bolognesi. Acá está, míralo, imponente el monumento en la Plaza Bolognesi, que representa el valor de la defensa nacional, especialmente el Morro de Arica. Tú dirás, profesor, pero se han perdido estas guerras, pero ahí rescata los valores, pues. Rescata el valor de Grau cuando rescató a los chilenos. Rescata el orgullo y la defensa que hizo Bolognesi en decir, no voy a renunciar. Yo tengo deberes sagrados que cumplir. ¿No? Y por eso en esta imagen es importante. ¿Sí? La unidad. El fútbol, gracias al argentino Gareca, el Perú hizo una campaña regular y gracias a lo que es la tabla de posiciones, el Perú logra ir al Mundial, ¿no? Porque hizo un cambio, ¿no? Gareca hizo un cambio. Y esto ayudó porque dio identidad al peruano, ¿no? A usar su camiseta bicolor, que no lo usaba, a formar una barra, que es la barra blanquirroja, a ir a un mundial. O sea, esto ayudó mucho a través de logros. O sea, los logros existen y los logros unen. Y eso ayuda mucho. Por eso es importante que eso debemos saber. Sigo, una más. Hay que avanzar. Todavía hay tiempo, son 9:13. Esto, lo que he dicho, influye mucho en lo que es la educación social. Mira, te voy a guardar estos libros porque después se pierden. Vamos a dejarlo. Ya. La Constitución también. La Constitución de nuestro Perú. Ahora sí, sigo. ¿La educación social es importante? Sí. Profesor, pero esto ya es historia. Esto hay que dejarlo al profesor de historia. No, por favor. Que una persona va a poder con todo un colegio, con toda una universidad. No, la unión hace la fuerza. O sea, esa responsabilidad no solamente debe de decirle que debe saber el profesor de historia. Falso. Eso es un compromiso peruano de todos los educadores y pedagogos para formar que se pueda hacer un buen país. Nosotros formamos un país, pero estamos, no sé si formando o deformando, porque lamentablemente el error lo ha cometido el maestro y también no ha sabido dirigir al alumno. Derecho de ciudadanía, escucha. Educación social, el derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión, claro, de carácter pedagógico, ¿no? Es decir, métodos, estrategias didácticas para poder enseñar. Generadora de contextos educativos, la realidad. Y acciones mediadoras, ¿no? La mediadora es importante porque es el puente que une, ¿no? Y formativas, eso es la educación social. Derecho de la ciudadanía, que se respete al ser humano, varón y mujer. Sigo, que son ámbito de la competencia profesional del educador social, posibilitando, primer guión, la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales. Importante. Entendida como el desarrollo de una sociabilidad. Sociología es un curso muy interesante que el educador tiene que saber, el pedagogo y el docente, porque sin saber sociología no sabemos la realidad. Otro. Y la circulación social. Segundo guión, la promoción cultural, que todo maestro debe ser un promotor cultural, ¿no? Aparte de la especialidad, es entendida como la apertura de nuevas posibilidades y la adquisición de bienes culturales. Eso es decir, lo que tenemos como pasado, no solamente el Perú Machu Picchu, es Cuela, es Chanchán, es Pachacamac, es cultura, no es Inca, es también de Piura, es también Paracas, es también Chavín, es también Huanca, es también Aymara, es cultura. Y eso es cultura viva.
que está todavía vigente. Por eso acá dice, ¿no? Se deben ampliar en las perspectivas educativas laborales, de ocio, de entretenimiento y de participación social. Sí, otro. La definición de la educación social. Interesante este punto, que lo estamos tocando porque es necesario y está en el artículo que vamos a subirlo en el WhatsApp y también vamos a ver si lo ponemos en la página. El derecho de la ciudadanía se concreta con el reconocimiento de la profesión de carácter pedagógico. Reconocer que eres educador y tienes un compromiso con la sociedad peruana. Generadora de contextos educativos y acciones mediadoras, formativas. Ojo. Todo esto en realidad es lo mismo que la anterior definición, solamente que aquí está más nítido. Vamos a basarlo en la siguiente. Ya, ahora sí, estamos ya finalizando, nos quedan unos 10 minutos, pero justo vamos a tocar los temas más importantes. Escucha, la imagen nos ayuda. ¿Por qué? Porque hay 3 problemas graves en el país, y eso hay que aclararlo, y él lo da una va a analizarlo y dar una propuesta. Primero, escucha, que el problema es la currícula universitaria. Se está formando mal al educador, al pedagogo. Los pedagógicos, que ya no existen, algunos existen, otros no, la facultad de educación, están formando mal en la currícula, en el plan de temas de lo que vendría a ser el contenido temático de la educación y pedagogía. Segundo, que el profesional no está preparado, o sea, le falta leer más en investigación, leer a los grandes y dar una perspectiva y una propuesta. Y lamentablemente muchos jóvenes quieren ir a la universidad y piensan de que la universidad lo es todo. No es así. Y que ellos creen que es la continuación de la educación básica. No es así. Y el mismo educador tiene que, el mismo docente universitario, mal llamado catedrático, docente universitario, ¿no? Tiene que sentar las bases de una investigación. Y el estudiante tiene que leer, tiene que investigar, si no está calentando una carpeta. Eso es importante. Muchos profesionales existen, demasiados, y muchos, como diría Jesucristo, ¿ya? Vamos a un poco ponernos religiosos. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. ¿Cualquiera es profesional en Perú? Sí. Cualquiera paga por un título o cualquiera lucha por una vacante en una universidad. Lucha. Y ahí es donde vemos que el profesional tiene que principalmente saber qué es lo que quiere y cómo luchar por ejercer su carrera. Lamentablemente la coyuntura social hace que existe una competitividad laboral y es un problema que sucede en el magisterio. No, profesores nombrados, profesores contratados. ¿Qué es esto? Y los dos son iguales. Son profesores que están en un aula, pero diferentes sueldos. ¿Qué es eso? Estamos mal. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Y para qué te sirven los niveles? Si al final estás encerrado en 4 paredes. ¿Qué? El nivel dice que ganas más sueldo. Ahora vamos al ejército, a la marina, a la FAC. El que tiene más años sube un rango y gana más, pero no es un instructor. Ya es un general, un capitán, vamos a ver los rangos. Ejército, subteniente, teniente, capitán, mayor, coronel, comandante, general. Docentes que están 10, 15 años y quieren estar en aula. Cuando tienen la capacidad para poder ya administrar la educación o hacer políticas educativas. Hay que hacer una reforma. Pero yo creo que hay la reforma puede ser de 2 factores. Dentro del magisterio, que lo dudo, o fuera del magisterio. Eso ya es tarea de los privados, nosotros que somos privados. Yo creo de que la educación va a cambiar de diferentes maneras. Es una propuesta ya de él y también la mía, ¿no? Que se puede hacer un cambio desde adentro, siempre y cuando el profesor tenga conciencia. Pero eso es bien complicado porque estamos hablando de miles de profesores. La propuesta entonces puede ser desde afuera. Por eso muchos eligen la educación privada. Una más. El problema es laboral, porque los profesores compiten entre sí
Y eso es un problema lamentable, ¿no? Porque al competir entre sí luchan por un puesto de trabajo o quieren trabajar en el Estado por llegar a los 2.000 soles que necesitan para su familia, y está bien, pero más se van por el puesto de trabajo que por la verdadera educación, y están con miedo. Tengo mi contrato de 1 año, pero allí viene el antiguo, ¿no? Que puede ser ahora creo que la llaman coordinador pedagógico, no sé qué barbaridad han creado, que en vez de ayudar, no le ayudan, lo empapela, lo llena de documentos, que al final eso agobia al docente y al final eso no ayuda en nada. O dime que un papelito ha ayudado para que el alumno aprenda mejor. No ha ayudado, lo ha empeorado. Por eso en esta imagen se ve que muchos luchan, el joven sale de la universidad, quiere buscar un trabajo, compite con otros jóvenes, llega al mundo laboral y se encuentra con esto. Que hay una competencia dentro. Ya no he puesto educación, he puesto ahora salud. Que aquí está una enfermera que le está midiendo y pesando, ¿no? Está midiendo en realidad a la paciente, y otra está tomando apuntes, cuando lo puede hacer la misma enfermera que está midiendo y pesando. Muchos puestos que están de manera innecesaria. Yo discutí esto con un docente, y el docente se puso hasta atrevido. Yo le dije, ¿para qué existen los auxiliares en educación? ¿Que el profesor no puede ordenar un aula? 2, ¿para qué existe un auxiliar de educación? ¿Para que solamente le ayude a firmar el parte de que llegó temprano o llegó tarde? ¿Para qué existe el auxiliar entonces? Si el auxiliar no auxilia, no apoya al docente. Ahí vemos el problema. No, que cómo es posible, ¿por qué hablas eso? No, es que en realidad, si todos estamos empujando el coche, ayudémonos pues. ¿Para qué está el auxiliar si no va a ayudar entonces? Auxiliar es apoyo al docente, al educador, al maestro. Si no va a apoyar, entonces ¿para qué? Si no va a ordenar el aula, o no va a ordenar a los estudiantes, o no va a ordenar principalmente los patios, ¿para qué está entonces? Mejor que no esté, y que eso dejémoslo más trabajo al docente. Y el docente más se comprometería con el estudiante y más podría trabajar con el alumno de manera directa. Simple. Hay mucho que hacer, hay mucho que discutir, hay mucho que reformar. Y esta imagen es hermosa, porque no te quita nadie las ganas de enseñar, las ganas de transmitir información. Y el joven, niño, adolescente, no tiene la culpa de la realidad que está viviendo, pero sí puede transformarla. Y eso es necesario saberlo. Es necesario. Porque el joven tiene derecho a un trabajo digno, tiene un trabajo, una educación digna, tiene derecho a que viva en paz. Y eso el maestro tiene que proporcionar. Y para ampliar la información, y para también decirlo, que no solamente hablar de Pestalozzi, de Piaget, de Brunner, de Skinner, la primera peruana, la primera docente, la primera educadora que sienta las bases en el Perú fue la limeña Juana Larco de Dagmer. Juana Larco Espinosa, esposa de Dagmer, conocida como Juana Larco de Dagmer. Lo voy a leer para ti y para todos. Fue una filántropa es la persona que entrega, da, ¿no? Tiene dinero y entrega, ayuda, como lo hizo Larco Herrera en Trujillo. Benefactora de la niñez peruana, fundó la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, ¿no? Le decían la abuelita de los niños porque ayuda a los niños, que promovió la creación de una escuela maternal para el cuidado y la enseñanza de los niños huérfanos de 7 a 12 años de edad. Esos niños huérfanos habían perdido sus padres en la nefasta guerra con Chile, porque ella es la educadora o la esposa de Dagmer, que en el momento cuando el Perú pierde sus hombres y mujeres en la guerra, nace las personas fuertes para la reconstrucción nacional, y ella aparece. Y ella es importante mencionarlo ahorita, en esta pandemia, porque ella reconstruye el país a través de la educación, que es un arma importante. Por eso acá dice,
Ella crea la Escuela Maternal para Cuidado y Enseñanza de Niños Huérfanos de 7 a 12 años, así como la primera cuna maternal para hijos de madres trabajadoras. Claro, porque ya el marido, el esposo había muerto en la guerra y quedó desamparada la mujer porque el Estado no le daba nada. Entonces las mujeres decidieron trabajar en fábricas o en otro tipo de labores. Y aquí no tenían dónde dejar a sus hijos, niños. Y ahí aparece ella para dar solución a un problema social. Como dice Mariátegui, el problema educativo es económico, político y social. Y nosotros, y él dice, es también cultural. Por eso este monumento que está en la avenida Wilson, o Garcilaso de la Vega, en el parque de lo que vendría a ser el Parque Neptuno, a la espalda de lo que es el Hotel Sheraton, y lo que es ahora actualmente el mall Plaza Centro, de lo que es Real Plaza Centro, es importante. Retiro la diapositiva. La educación que se ha hablado hoy es importante y lo bueno que queda grabado para que lo puedan ustedes escuchar o ver más adelante, ayuda mucho. Y estos planteamientos que hace el Instituto y él, ¿no? Y yo, el profesor David Luis Tataje Rojas, damos una nueva propuesta, un nuevo cambio, que eso haga despertar conciencias en el nuevo educador. Olvidémonos de los pasados. Lamentablemente hay un esquema, la palabra sería, hay un sistema que no va a cambiar. Pero aquí viene ya la lucha del maestro. La lucha del maestro, ¿no? Perdón, del educador y pedagogo, que quiere ser maestro, Maestro es todo. Tanto público que yo lo veo en una guerra muy difícil, pero es desde adentro tiene que ser el cambio, o eso ya te lo dejo al maestro que esté en el sector público, que es bien difícil porque tendría que luchar contra el sistema, y si lucha contra el sistema, le van a poner la cruz. Pero esto sí lo hace el maestro privado. El maestro privado sí lo puede hacer, porque puede luchar, puede poner las normas, las bases. Son dos frentes de batalla para el cambio nacional, tanto público como privado. Y ahí están los valientes que lo van a hacer en el sector público, valientes yo lo llamo, y en el privado también los valientes, porque fácil es el conformismo, fácil es tener un sueldo fijo cuando el papá del alumno no lo tiene, pero difícil es construir conciencias. Es una tarea muy compleja que nosotros tenemos el deber de construirlo. Conmigo será hasta la siguiente semana, entonces, doy finalizado este hermoso seminario de lo que es la educación y pedagogía, la segunda clase. Lo voy a publicar esto dentro de unos minutos para todo el Perú y América. Muy buenas noches. Nos vemos entonces. Cuídense. Nos vemos, María. Muy buenas noches. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Cuídense.